¿Querés Bueno, presentarte a la gente nomás? bien, nada, como dijiste, algunos me conocen, soy kinesiólogo, osteópata del año 2003. Me formé también en medicina china, hice formación en osteopatía visceral y principalmente el trabajo que hago en consultorio es cráneo sacral y una terapia dentro de no es una terapia, eh, un abordaje filosófico dentro de la osteopatía se llama abordaje tisular de Pierre Tricot, que es trabajar con la conciencia corporal. Y, y director de la Escuela de Osteopatía de Foy, ¿sí? Que está avalado por la UAI, y nada más. Bien, buenísimo, Germán. Bueno, como dijiste, hemos estado hablando entonces de cefaleas, migrañas, sobre todo de origen hepático. Si querés, arrancamos con ese tema y te quería preguntar cuáles serían los síntomas más comunes que encontramos en este tipo de patologías, en qué horario se presentan, en qué lugar, producen dolor, y bueno, un poco de cada cosa. Bien, a ver, ¿por qué cuando vos me preguntaste qué tema elegir, que son los temas más comunes en la consulta? Las cefaleas, no son todas las cefaleas son iguales, Ujú. pero la que mayor se da es la cefalea hepática, que inclusive los médicos la diagnostican como cefalea tensional. Este, lo que es interesante desde el punto de vista de la osteopatía es que siempre que aparece el síntoma en la persona hay que englobarlo dentro del contexto social. Los síntomas se van desencadenando a través que va evolucionando la humanidad en relación al contexto social. Entonces, los últimos años, con los cambios en la vida, este, este, alimentarios, emocionales, físicos, comenzaron a aparecer mucho más cefaleas tensionales que en realidad son la gran mayoría de origen hepático. Este, ¿Cuáles son los síntomas? A ver, el hígado lo que tiene es que tiene muchísimas funciones. Para los chinos sería el general de los órganos, el que comanda se llama la sangre, el que acumula la sangre y se genera todo lo que es el laboratorio del cuerpo. El hígado tiene un ciclo, un biorritmo como todos los órganos. Ese biorritmo se da principalmente entre las 1 y las 3 de la mañana. Y antes de eso, entre las 11 y la 1 de la mañana, o sea, de la noche, está la vesícula biliar, que lo vamos a tomar como si fuera el hermano de lo que es el hígado. Entonces, la cefalea es hepática, pero también es de vesícula biliar. Entonces, principalmente son cefaleas que se dan durante el día también, ¿sí? Pero en un 50% se desencadenan a la noche, ¿sí? Justamente en el horario que trabaja más el hígado, ¿sí? O se carga el hígado o se vacía el hígado. Claro. ¿Qué síntomas aparecen? Generalmente tienen dolor ocular, dolor occipital, tienen los ojos rojos, tienen un gusto amargo en la boca, la cabeza se encuentran como embotada, tienen fotofobia, náuseas, algunos pueden llegar al vómito. O sea, lo más este, simple para darnos cuenta es lo comparamos con una gran resaca. Los Claro. síntomas de una resaca es una cefalea hepática, ¿sí? A pesar de que es muy loco, porque en la medicina se habla de que si vos tenés una resaca, te duele la cabeza porque tenés una resaca. Pero cuando el paciente o la persona no tomó alcohol, no hay nada para la medicina que pueda unir entre el hígado y las cefaleas. Eso es principalmente los síntomas que sean, que, como dije, el 50% se da a la noche, pero también se va Bien, dando durante el día. Sí, eso es bien. principalmente. Y sobre todo me La- las- imagino que después de las comidas principales también, sí, obviamente, sí, sí, cuando más porque está se en va dando, funcionamiento todo lo que es a nivel hepático, la vesícula, bueno, a nivel pancreático también, todo lo que es visceral, y bueno, ahí deben aparecer también los que son los síntomas. sí, cada órgano tiene un biorritmo, ¿sí? Los chinos ya lo descubrieron hace más de 5.000 años, tiene un biorritmo. Y el del hígado, por eso, comemos a las 11, después hay que comer temprano, a las 11 de la noche se activa la Claro, vesícula biliar y a la 1 se activa el hígado, ¿sí? Cuando hay un mal funcionamiento, que esto es lo que a veces se confunde.
puede haber patología o puede no haber patología del hígado, porque por ahí uno le dice a la persona, es un tema hepático, se hace una ecografía, se hace Sí, algún tipo de estudio y sale todo normal, pero en realidad es la energía ya del hígado o su funcionamiento a nivel sistema neurovegetativo que no está en buena comunicación y está empezando a desencadenar diferentes alarmas. Y como dijiste vos, un tema es las comidas, o sea, las causas son, para mí son 5 causas. Tenemos causas físicas, ¿sí? Que puede ser un hígado graso, un hígado que es que tuvo una hepatitis, emocional, químicas, bioenergéticas, que serían lo que está dentro de lo que es la acupuntura, y las mixtas, que en realidad se suele dando la combinación de todas. O sea, el ejemplo más claro es, tengo un día de locos, donde subió el dólar, llego a casa, no me prepararon la comida, mi hijo se pone un poco más chinchudo, digo, me voy a relajar, ya ahí ya tengo el mm, contexto emocional, el hígado ya lo tengo, como a los 20, 25 años me pegué 3 o 4 resacas importantes, ya hice unas hepatitis que son alcohólicas, entonces cuando voy y me tomo un vaso de vino con mucho alcohol, lo que hace empieza a desencadenar el mecanismo para luego generar la cefalea, o sea, va generando, las causas se van multiplicando, no existe una causa, es la claro. multiplicación, ¿sí? Sí, hoy en Principal, día, corto un segundo, hoy en sí, día, dale. que con lo que es la cuarentena y toda la pandemia, que vos veías que todo el mundo se dedicaba a cocinar, a comer y a tomar alcohol, a prepararse tragos, más la parte emocional, que el estrés que estamos viviendo, y es el combo que estás relatando vos en este momento, es el combo perfecto para desencadenar esas cefaleas y migrañas, que de por sí, como decía vos, hoy es la, la primer, digamos, atención que tenemos en el consultorio. Sí, seguro, seguro, porque esas cefaleas hepáticas también traen las famosas trapesalgias. Entonces, el hígado tiene 2 o 3 funciones que son muy, muy claras. Lo que hace es, contiene la reserva de sangre y a medida que el cuerpo la va pidiendo, la va sacando. Y lo que hace es, principalmente le da sangre a los tendones, por eso también muchas tendinitis son provocadas por un mal funcionamiento hepático, y también le da sangre a los ojos. Entonces, yo estoy acá tomando mate, 5 o 6 de la tarde, laburé todo el día, estoy en la computadora, que soy oficinista, me tomo un café, mi cerebro necesita azúcar, porque necesita glucógeno, porque con azúcar funciona el cerebro. Entonces, ¿qué hago? 2 medialunas, que es la costumbre acá en Argentina. En otros países, en los escandinavos, generalmente comen fruta, nosotros estamos acostumbrados al café y a las medialunas. Comemos, sigo, congestiono el sistema hepático, congestiono el sistema neurovegetativo, plexo braquial, congestiono la cabeza, congestiono los ojos, ¿y qué hago en la computadora? Empiezo a cambiar la postura. Entonces, la postura empieza a reflejar el estado interno que va pasando adentro de la persona, mental, emocional, químico y obviamente físico, ¿sí? Entonces ahí la persona empieza a entrar en tensión a nivel ocular y se empieza a cansar y obviamente se van sumando estos estados, por ejemplo, 5 o 7 de la tarde, no necesariamente como dije al principio. La causa, Claro. el dolor se puede dar a la madrugada o se puede dar al final del día, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se va sumando ese acúmulo de estrés y empieza con cefalea en los ojos, retrooculares, detrás de la nuca, se empieza a ir hacia adelante. ¿Por qué se va hacia adelante? Se congestiona el hígado pesa 2 kilos, 2 kilos y medio, cuando se congestiona hace una ptosis, se cae y empieza a Mm. congestionar también al duodeno, no permite que la vesícula empiece a drenar y empiezo a cambiar la postura en la computadora y empiezo a rectificar la cervical para seguir leyendo. Entonces, no, y a eso sumado siempre al estado emocional. Entonces ahí empieza un circuito que va sumando factores y que no es que la persona tenga una mala postura. Su sistema empieza a provocar la contractura y el dolor para avisar el mal funcionamiento hepático y la contractura también empieza a provocar la contractura para avisar, che, mira, yo no aguanto más acá, se está congestionando la vesícula, se está congestionando el hígado, empiezan a saltar las alarmas, dolor entre las escápulas, dolor ocular, ¿sí? Entonces ahí
empiezan a acelerarse. Eso en cuanto a lo que es lo químico. Y principalmente en este país, por el contexto social, por eso cuando inicié hablando de la cefalea, dije que tiene que ver la cantidad de cefalea con el contexto social que vivimos. El hígado está unido a una emoción, ¿sí? Que es, para mí, en mi experiencia, de los cursos que he hecho de somatoemocional y con la experiencia de liberación en somatoemocional consultorio, que es la emoción más dañina que tiene el ser humano, que es la ira. La ira daña el hígado. Y vivimos en un país donde estamos completamente enojados y a la vez esa ira empieza a resentir. O sea, ¿qué es resentir? Vuelve a reaparecer siempre otra vez ese enojo. Entonces estamos todo el tiempo resentido y enojado con el otro. Empieza a dañarse el hígado. De verdad, cuando lo leí por primera vez dije, bueno, esto es metafórico. No, no, es así. Es así, generalmente es así. Empieza la persona a dañar el hígado a través de la emoción y va eligiendo justamente alimentos que lo que buscan es, que buscamos, porque también me ha pasado a mí, que buscas aplacar esa ira. Llegas a tu casa enojado, que querés tener un día de relato salvaje, y ¿cómo aplacás? Medio Malbec. Bueno, una cerveza, se le agregas un químico, ¿sí? Si tenés el hígado congestionado, o sea, durante el día, esa emoción empieza a potenciar el mal funcionamiento. Y ahí empieza a aparecer la cefalea. O sea, esto es súper importante porque el solo hecho de comentarle esto al paciente, el paciente empieza a entender de dónde va viniendo su cefalea, que no es que, me pasé 8 horas en la computadora sentado mirando la pantalla. Por eso a veces le digo a los pacientes, si yo te pongo 10 horas chateando con Jessica Sirio, no te vas a contracturar, pero haciendo papeles con la FIP, vas a los 15, 20 minutos ya estás con cefaleas, con enojo, el monotributo, bueno, ¿sí? Cómo el estado emocional influye en la persona. Y otro tema con respecto a lo químico, que para mí es principal preguntarle a las mujeres principalmente, es, no, o sea, nos detuvimos en la alimentación, pero es la medicación. Muchísimos, pero muchísimos anticonceptivos son los causales de las cefaleas hepáticas. Entonces, el hígado, que es el laboratorio donde se crean, es la farmacia del cuerpo, decía el doctor Steele, que es el creador de la osteopatía, se forman todas las hormonas, se empiezan a congestionar. Entonces, por eso también, pasado un determinado tiempo, aparecen determinadas patologías en la mujer. Por ejemplo, a los 40 años, una mujer hace una enfermedad grave, pero lleva desde los 15 años tomando un químico que es sintético, donde fue inhibiendo las funciones naturales del hígado, o sea, 25 años, y fue avisando previamente, 10, 12 años antes empezó con cefaleas hepáticas. ¿Sí? Entonces, eso principalmente en la mujer. Muchas mujeres me ha pasado, por experiencia clínica, nada más vinieron y me dijeron, Germán, mejoré la cefalea. Dije, wow, funcionó mi tratamiento osteopático. Dice, no, cambié mi anticonceptiva, cambié la marca y ya no tengo más. Dije, mira, fue nada más que eso. Y por eso es importante porque a veces estamos como con los osteópatas, cuando nos iniciamos como osteópatas queremos salvar el mundo, y que todo depende de nosotros y hay muchísimos factores que son externos. Entonces, en las mujeres uno es eso. En el hombre, ¿sí? Son las pastillas para el colesterol, principalmente, que son muy fuertes, ¿sí? Y tal vez alguna otra medicación psiquiátrica, principalmente. E inclusive, que es para ir cortando luego la evolución del paciente para que mejore, los médicos dan Topomac o el mismo Migral, que un médico de imágenes de diagnóstico acá para mí me dijo, el Migral deja manchas blancas en el cerebro. El Migral, después de determinado tiempo, empieza a ser él el causante de la cefalea hepática, junto con el Topomac. Todo lo que sea química neurológica es muy fuerte para el hígado. Entonces ahí empieza el circuito que no empieza a parar la cefalea y empieza con las contracturas, los kinesiólogos masajeamos, los osteópatas entendemos, pero el factor, la etiología, está desencadenado por un químico. ¿Sí? Eso
Eso es principal. Con detectar eso, ¿sí? Va a hacer de que empecemos a que nuestro tratamiento empiece a funcionar. Eso es principal. Y para la mujer, ¿sí? Entender de que está tomando un químico sintético, del cual le tiene que dar descanso cada tanto, también, ¿sí? Es fundamental. ¿Sí? En osteopatía del hígado, Pierre Tricot, mi maestro, dice, cuando no nos podemos comunicar con el cuerpo, lo primero que hago es, hago un bombeo hepático, libero el hígado. Al liberar el hígado, se empieza a comunicar el cuerpo y las técnicas empiezan a funcionar mejor. O sea, es muy grande el bloqueo que hace el hígado, como tejido de conciencia, ¿sí? Como un tejido que tiene conciencia y lo estamos intoxicando, ¿sí? Con tanto con alimentos como con alguna medicación sumado algún estrés emocional, mental y obviamente también postural sostenido en el tiempo, pero lo postural no va a llevar a un problema hepático. Yo te escucho a vos y todo lo que vas relatando es lo que me pasa cuando estoy haciendo la historia clínica en los pacientes. Por lo general uno le va preguntando y te va contando todo esto, lo que vos vas diciendo, y justamente vienen por problemas de migraña, cefaleas, migrañas de hace años, pero de muchos años, no es que estamos hablando, tiene un dolorcito de cabeza de hace un año o unos meses. Tengo pacientes que la verdad que la mayor parte de su vida que sufren de migrañas y muchos que mujeres se iniciaron a los 12, 13 años, 14 cuando empieza a haber toda esa modificación hormonal del desarrollo, propio del desarrollo, y me parece que tiene una influencia importante todo ese Sí, desarrollo del ahí cambio hormonal. Y ni hablar con es el tema súper de la pastilla importante. después, todo el cambio que le produce también. Seguro, seguro, pero es que acá sucede algo que es importante a nosotros como profesionales, que para mí es el gran déficit que tiene la kinesiología. Que lo aprendí con la osteopatía, pero más lo aprendí con la medicina china y con un maestro que tuve de medicina china, que es el interrogatorio. ¿Dónde te duele? ¿Qué te duele? Acá, es una contractura extensional y terminamos. Y es dejar 5 o 10 minutos más que el paciente haga una catarsis de todo y nosotros estar atentos a todo eso lo que está diciendo. Hay cosas que nos van a parecer que no tienen una conexión, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Pero después van a empezar a tener conexión. Entonces, el saber preguntar es el 50% del tratamiento, comienza en el preguntar, no comienza en colocar la mano, comienza en el interrogatorio y luego en la evaluación postural del paciente. Cuando digo postural, no para ver si está derecho, sino de ver qué color de piel tiene, cómo están sus ojos. Generalmente un paciente que es hepático, el ojo lo tiene más cerrado y el otro ojo lo tiene más abierto. Eso es una torsión del esfenoide, pero coincide con el canal de la vesícula biliar. Entonces, este tipo tiene un problema hepático y el ojo lo tiene medio amarillo, rojo, y a la vez en su historial ya viene con una cirugía de vesícula biliar, entonces el hígado viene haciendo el trabajo de la vesícula, ¿sí? Entonces ahí yo ya detecto en sus fascia, en sus expresiones, el enojo, el bruxismo es hepático, es resentido, es de ira, y generalmente está acompañado siempre de una cefalea. Entonces, hacemos una cefalea, hacemos bruxismo, el bruxismo se cefalea y seguimos. Pero es algo que se perdió dentro de la medicina en general, en la kinesiología, y que es la semiología, y dejar que el paciente pueda hablar, para luego, con un par de maniobras, con un par de técnicas, darle el punto de apoyo, el fulcro, como decimos en osteopatía, para que el paciente pueda despegarse. Pero es dejarlo de hablar un poquito más y también mandar, por supuesto, esto ya es hepático, que también me ha pasado a mí al principio, que es, si tenés cefalea, esto es hepático. Sí, puede ser hepático y se pueden ir sumando otras cositas más. Habría que ver qué es lo que se va sumando. ¿Sí? Sí, lo que decís vos también de escuchar al paciente y de hablar con el paciente, lo que pasa como en la medicina tradicional, que a lo mejor vas al médico por cierta cosa y te dice, sí, esto es emocional o es estrés. Y vos te vas a tu casa pensando que es emocional y estrés, pero realmente qué es lo emocional? ¿Qué es el estrés? ¿Qué alteraciones me produce?
Entonces, cuando vos le empezás a explicar al paciente todas estas modificaciones, estas alteraciones, el paciente ya lo empieza a tomar de otra manera y como decís vos, lo empieza a asimilar como propio o busca la forma de poder entender esa causa. No que se queda con la palabra tengo estrés o es emocional solamente. Sí, los médicos nos dicen, cuando nosotros también, no es que solamente los médicos, pero tenemos Ajá, que a tener herramienta que es, tenés que bajar un cambio. Bueno, ¿y cómo lo hago? claro, No vivo en Suiza, ¿cómo? No es automático. La caja de cambio que yo tengo no es automática, la estoy manejando yo. ¿Cómo bajo el cambio? Ese estrés, bueno, hay herramientas, obviamente, la osteopatía claro, es una herramienta para disminuir el estrés y el diálogo también es una herramienta para disminuir estrés, ¿sí? Y también es osteopático, ¿sí? El diálogo. claro, Este, por eso, cuando yo te pasé para cómo diagnosticamos o cómo ayudamos en la semiología cuando estamos hablando con el paciente, cómo ayudamos que conecte cuando comenzó, porque realmente el paciente cuando viene a vos, vos le decís, ¿cuándo comenzaste con dolor? De toda la vida. Yo siempre ironizo ahí y le digo, 5 o 7 años tenía cefaleas. No, 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 más adelante. Entonces, es, bueno, ¿qué edad? ¿En qué edad pensás? Es hacer una línea del tiempo y que el paciente empiece, la persona, empiece a registrar en qué edad comenzó sus cefaleas. Si la mujer tiene, digo mujer porque realmente se dan las mujeres, pero también se dan en hombres, esa cefalea hepática. Este, te va a decir, por ejemplo, y comencé a los 14, 15 años, ¿verdad? Ciclo hormonal. claro, Comencé a los 21 años, ahí seguro, en mi experiencia, el 70% algo tiene que ver con sus estudios. Seguro, seguro. El enojo, el resentir. Aparte es un ciclo también dentro de la medicina china que hace un cambio hormonal a la mujer. ¿Sí? El hombre lo expresa más a la parte hepática en el corazón. ¿Sí? La mujer expresa más en cefalea, el hombre expresa mucho más en lo que es en la parte cardíaca. Entonces, cuando la persona empieza a decir, ah, no, bueno, comencé a los 21 años. Sí, es verdad, mira, comencé cuando renuncié a un trabajo, me echaron de un trabajo. Ahí comencé con cefalea, ahí comenzó su enojo, ahí comenzó su ira y empezó a resentir. Y ahí comenzaron las cefaleas. Ya de por sí ese darse cuenta está buenísimo porque empieza a entender de que no cayó del cielo así puf, el síntoma y se lo metieron como un casco. ¡Tac! Vos vas a claro. tener cefalea. No, en algún lugar comenzó esto. Otro diagnóstico que le hago al paciente es decirle que haga una toma de conciencia emocional y con una honestidad brutal. ¿Qué sería eso? Ujú, Eso sería que la persona, no es necesario que me lo diga a mí, pero si yo se lo digo que se lo tiene que decir internamente y cuando está solo o está con algún amigo, alguna amiga, es saber con quién se enojó cuando comenzó la cefalea. O sea, si la persona está en el día, en el trabajo, y comenzó con cefalea, es, bueno, a ver, ¿con quién me enojé? ¿Con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, conmigo? ¿Sí? Sí, eso está queriendo decir la cefalea. Es un sistema de alarma, la cefalea, que vamos a llegar a ver cómo se usa ese sistema de alarma. Porque el cuerpo tiene una biología tan inteligente que la generó. Entonces, tener esa honestidad emocional de decir, sí, la verdad es que hoy sería un día para mí de relato salvaje. Llego y rompo todo, tiro todo porque me pasó esto. Eso disminuye la carga, el cerebro como un disco rígido que se llena de información mental, emocional, la descarga, ¿sí? Y por lo tanto disminuye ya lo que es el estrés emocional de la persona, disminuye bastante. Esa es una forma de bajar un cambio, por ejemplo. O si no bajamos el cambio, es una forma de poner el pie un poquito en el freno para ir frenando de golpe y ser más consciente con qué estamos enojados. El otro es la conciencia química. ¿Sí? Entonces hablamos de la persona se sentó, yo le empiezo a preguntar y le digo, bueno, ¿cuándo comenzó? Línea del tiempo. En el pasado, ¿cuándo crees que comenzó? ¿Tenías 20, 25 años, 15, 12, 9 años? Bien, bien. ¿Y con quién estás enojado? ¿Con quién te enojas en el día? ¿Con quién te enojas en la semana? Tercero, conciencia química. ¿Conciencia química qué es? ¿Qué como que me está generando esto? Es muy fácil.
es muy fácil. Hasta el alimento más sano es el que genera cefalea. Hoy dicen, no, yo soy vegetariano, como re sano, pero lleno de agroquímicos. Te comes un tomate, una lechuga, tiene un químico. Yo en Claro. Pergamino hay determinadas verdulerías donde a mí esa fruta, esas verduras, a mí me generan una acidez que no me generan en otra verdulería. Digo, no es Claro. casualidad. Sí, evidentemente, algún producto hay. Mira, Es esa conciencia química. tengo un paciente que, bueno, estaba con otro colega, están en el tema del estudio de las tierras, de los suelos en Santa Fe, y decía que hay tanta contaminación que por más que uno tenga su huerta propia, la verdura va a estar contaminada de la misma manera que la que compramos en verdulería. Así que imagínate el nivel de Obvio, contaminación que hay. seguro. Por eso es importante. Hay cosas que son, yo lo cuento, esto lo he aprendido de otros osteópatas. Pero es, che, me compré un Rutini que sale 800 mangos y me generó cefalea. No puede ser, si es un vino de puta madre. Pero si lo compré en un supermercado, ¿sí? El Rutini lleva ahí en la luz paradito 3 o 4 años sin que nadie lo compre. Entonces, el vino que sale más rápido, ese va a estar mejor, no es lo mismo que el de la vinoteca. Claro, La cerveza, toda la cerveza tiene trigo, excepto la cerveza Corona, que está hecha con arroz, por eso los celíacos toman cerveza Corona. Y ahora la Quilmes bajó la cantidad de alcohol por la pandemia para poder ser reutilizable el alcohol y bajó la cantidad de conservantes. O sea, lo que antes la Quilmes generaba cefalea no lo genera ahora. O sea, eso es, uno lo va descubriendo, por lo menos en mi caso, es, voy leyendo, por ejemplo, otro día compré una leche de almendra, y digo, leche de almendra súper sano, me cayó re mal. Pero evidentemente tiene un montón de excipientes, un montón de sí, químicos que mi cuerpo sí, no lo acepta. Eso es, o sea, decirle al paciente es eso, es decir, fíjate qué marcas comes, y es automático, comes, y qué le va a pasar a la persona, automáticamente viene dolor de espalda, interescapular, no pasa los 20-25 minutos, y cefaleas. Esa noche se va a levantar con dolor de cabeza, esa noche se va a levantar con bruxismo. Entonces el punto es, ¿qué comí anoche? ¿Qué tomé anoche? ¿Tomé alcohol? ¿Tomé gaseosa? ¿Qué comida? Si se vuelve a repetir, yo ya sé que es ese alimento el que me está provocando esto. ¿Sí? Eso es conciencia química. todo esto que ¿Sí? decís Es vos es súper... el primer paso hacia la sanación o curación o tratar de mejorar a la persona. Primero Eso es poder asociar reconocer. tus síntomas con ciertos momentos, situaciones, con la alimentación, con todo esto que vos estás nombrando, es el primer paso fundamental hacia, bueno, al poder curarse o mejorar. Totalmente. Totalmente, porque Pierre Tricot, en uno de sus escritos hablando del doctor Steele, dice muy bien algo que se pasa por alto, que es que a mí me llevó mucho tiempo aceptar que era importante, que es la nutrición. Pero ¿por qué el doctor Steele no describe la nutrición? Porque era granjero, para él estaba Claro, naturalizado la alimentación. El doctor Steele, que habla de osteopatía, tenía naturalizado que hacía su huerta y su comida, y que normalmente no había mucha variabilidad de comida como lo hay ahora en esos tiempos. ¿Sí? Entonces, no habla de la parte química, porque lo da por sentado en sus libros de que en esa época cada uno sabía qué es lo que tenía que sembrar y comer. ¿Sí? Entonces, la cantidad de cefaleas hepáticas de ese momento no eran las que hay ahora. Por eso digo que estamos dentro de un contexto social, cómo responde el cuerpo. Eso claro, es la conciencia química. Esa es la conciencia química. bien. Y se ¿Cómo habla venimos? ¿Hay pregunta? ah, ahí me fijo, y se está hablando que más o menos el 80% viene de origen visceral, así que 80 o más. Así que estamos hablando que casi 80 o todo, más por ciento. sí, estamos hablando que prácticamente es de origen visceral. Ahí me fijo, yo vi que al principio Nati había hecho una pregunta, pero era más para dejarla para el final, porque era sobre el tratamiento. Perfecto. A ver que lo bajo, espera que me quedó muy arriba. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, quiere ir preguntando, quiere contar algo que le haya sucedido, aprovecha ahora y a lo mejor Germán la puede contestar. Seguramente la va a contestar, ¿no? A lo mejor. Para, Sí, o sea, hablamos de cefalea hepática, Germán, pero la cefalea siempre, siempre
están acompañadas de, la persona viene al consultorio y dice, yo me contracturo fácilmente, porque está irritable, porque tiene ese Claro, resentir. Yo me contracturo, tiene trapesalgias, ¿sí? O sea, la cefalea está acompañada de trapesalgias, de dolor interescapular, la cefalea hepática, ¿sí? claro. O sea, va siendo una cadena el hígado, ¿sí? Los segmentos de D4 a D8, los paravertebrales se van contracturando, se va contracturando la zona interescapular más del lado derecho, va doliendo la cabeza, dolor de ojo, bruxismo, trapesalgias durante el día, ¿sí? Esto de que me contracturo fácilmente o vivo contracturado es también indagar un poco eso. No es, por eso, hoy en día todo el mundo le echa la culpa a la postura. Yo siempre doy el mismo ejemplo que es, yo estoy en las vacaciones que me gusta observar, al lado mío hay un tipo de 140 kilos tomando una cerveza, comiendo un churro tirado en una silla media rota, se levanta, se va al mar, no pasa nada. Y cuando vuelve a su oficina compra una silla de $3.000 que es ergonómica, ¿sí? Con la pantalla sentadita y dice, no, debe ser la postura de esto. No, es el contexto en el que se va dando. Por eso es la trapesalgia, la dorsalgia con la cefalea hepática es un combo. Es el día a día, para el kinesiólogo es el día a día para el osteópata, ¿sí? Siempre van unidos a eso. Ahí encontré la Ahora, pregunta de Nati. Ah, bueno, seguí, después te lo digo. no, era para simplificar por qué se da la cefalea, es una relación neurovegetativa principalmente. El hígado tiene inervación de las dorsales, ¿sí? Entonces cuando se congestiona el hígado necesita una alarma, el cuerpo es tan inteligente que hace una alarma y esa alarma es la contractura. La contractura nunca es causal, nunca causa, siempre es una alarma para avisar qué está pasando adentro de la persona. A nivel craneal se da por el nervio frónico que sale a nivel cervical y lo que hace, como tiene la anastomosis con los primeros cervicales, con el plexo cervical, porque el nervio frónico nace de la unión del plexo cervical y plexo braquial, genera un dolor tipo neuralgia de Arnold en la cabeza. Y Claro. a nivel vascular, bueno, porque por lo que maneja el hígado, que maneja lo que es todo el sistema porta, y cómo se congestiona todo ese sistema y lo empieza a reflejar a nivel de los ojos y a nivel de las contracturas. Y bioenergéticamente, que no es casualidad, los chinos pusieron todos los canales de la vesícula biliar a nivel del temporal y a nivel del efenoides. O sea que no es casualidad que cuando estamos trabajando a nivel del cráneo en osteopatía, estamos estimulando un montón de puntos de acupuntura de la vesícula biliar. Bien, Claro. ¿qué preguntaba Nati? Y ahí respondiste más o menos, porque cuando vos le decís esto debe tener origen hepático y el paciente te queda mirando diciendo, pero si a mí me duele el cuello, me duele la zona dorsal, no sé, Claro, ¿viste? Te claro. quedan... No, Nati preguntaba de qué tratarías primero si lo que es el hígado o a nivel vagal estarías trabajando sobre el nervio vago en realidad. Pero eso si querés lo dejamos para adelante o podés ya ir contestando. Después tengo un comentario de Pepe acá. En mi experiencia en consultorio, la mayoría de los pacientes vienen con trapesalgia y siempre trabajo el hígado como parte del tratamiento. Bien. La pregunta de Nati sería, ¿qué trabajo primero el hígado Claro. o? O a nivel de lo que es el nervio vago. Sí, y de mi forma de trabajo, Ujú. ¿sí? Porque, a ver, hay para Jean-Pierre Barral todo es visceral, para François Ricard todo empieza en la estructura, Ujú. y para Pleshet comenzabas todo en el cráneo. Esto es como hacer, o sos freudiano, sos gestáltico, o sos conductista. ¿Viste? Entonces, en mi trabajo, que es el abordaje tisular y lo cráneo sacral, yo comienzo a nivel del cráneo siempre, ¿sí? Comienzo en el cráneo, ¿sí? A veces lo primero que hago es desbloquear la columna dorsal, generalmente la dorsal 5 y la 6 está recontra facilitada, si es necesario algún tras ahí, que es una manipulación a nivel de la columna, luego voy al cráneo, si en el cráneo no registro movimientos del cráneo, lo que sería para nosotros el sistema cráneo sacral, hago un desbloqueo hepático. Normalmente no voy primero al hígado,
Siempre primero voy al cráneo y segunda opción es el hígado. Pocas veces entro directamente por el hígado. En la consulta me tiene que haber algo más en el ambiente que me esté diciendo, entras por el hígado. Pero si no, directamente voy a columna para abrir el camino de información desde, cuando digo cráneo cerebro, desde cerebro al hígado, que no esté cortada la información. Dorsal 5, dorsal 6. Me voy a cráneo, a efenoides principalmente. Si en efenoides no registro movimiento o siento que el tejido no me quiere comunicar, está totalmente bloqueado, voy directamente al hígado. Desbloqueo el hígado, hago una maniobra hepática de tricot en el hígado y vuelvo otra vez al cráneo. Y ahí sigo trabajando a nivel del cráneo. Eso es lo Ahí que hago trabajan, desde a nivel de cráneo osteopático. trabajás para liberar lo que es el nervio vago en su salida. A nivel de cráneo trabajo muchas cosas. Trabajo para abrir el objeto rasgado posterior, que es donde sale el neumogástrico. ¿Sí? Abro los agujeros de la base cráneo para que pueda salir la sangre sucia que está estancada y que se pueda liberar del sistema ocular y pueda entrar sangre limpia. Trabajo los lóbulos frontales para liberar el estrés. Trabajo el centro parietal derecho principalmente, que es donde se ubica el centro emocional, para volver a conectarlo con la víscera, ¿sí? Y trabajo a nivel del tronco cerebral para que todo lo que es supervivencia que empiece a conectar con la persona. Eso es lo que hago a nivel de cráneo. Bien. A ver, ¿estás de acuerdo con las limpiezas hepáticas y para expulsar piedras de la vesícula? Dice Adriana Ángelo, o Ángelo, no sé cómo se pronuncia. Si estoy de acuerdo con la limpieza hepática, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Ujú. Cada 2 o 3 meses hay que hacer una limpieza hepática. La limpieza hepática se come 6 manzanas por día o se compra ácido málico, que es el ácido de la manzana, que lo que hace va destruyendo toda la suciedad que está en el hígado. El hígado es una esponja, ¿sí? Es bien grande, ¿no? Va del lado derecho hasta la mitad de la línea clavicular izquierda, va destruyendo, ¿sí? Y luego creo que era, no me acuerdo bien, es una fórmula, creo que era citrato, no es citrato, no me acuerdo bien, magnesio, manganesio, a partir del cuarto o quinto día se toma para expulsar. Eso es una limpieza que se da. Primero se destruye y luego se expulsa. E inclusive lo que ayuda a eso es el limón, ¿sí? Por eso es el limonchelo, por eso después en las peñas cuando quedamos atorados después de un lechón tomamos el limonchelo, porque el limón tiene efecto colerético y colagogo. Ayuda a estimular la cantidad de vesícula y ayuda a expulsarlo. Entonces, fundamental en todos, excepto que la persona tenga una buena alimentación. Estamos hablando de personas que están tóxicas. Pero si la persona tiene una buena alimentación, una vegetariana, una alimentación equilibrada, no es necesario. Pero principalmente, si veo 10 pacientes, a 7 recomiendo limpieza hepática. Claro. Yo voy tomando nota por las dudas igual. Me va a venir bien. Bien. Acá Marianito Borraquia. ¿La fatiga, fatigas crónicas, tienen su relación con disfunción del hígado también? Te pregunta. Sí, 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 la fatiga, el hígado, a ver, no es un fantasma la fatiga crónica. Como dije al principio, el hígado es el que acumula sangre. Cuando vos empezás a correr, cuando empezás a caminar o empezás a andar en el día, el hígado es el que va distribuyendo a todos los órganos la sangre. Si el hígado se queda sin sangre, deja de distribuir sangre y empezamos a fatigarnos, ¿sí? Por eso es la gran farmacia del cuerpo el hígado, ¿sí? Eso es fundamental, es fundamental. Claro. En nuestro consultorio, las contracturas muy fuertes, la gran mayoría tienen intoxicación hepática. ¿Sí? Estamos hablando de la parte química, también tenemos que desintoxicarnos emocionalmente. Claro. Y si no, prueben salir a correr cuando está mal del hígado y se van a dar cuenta si no es Claro. importante. No va a poder correr ni media Bueno, cuadra. ese es un punto interesante porque, de vuelta, es con respecto a qué hacemos en la actividad física. En la actividad física te podés cansar, pero también puedes venir mucho mejor después de correr. Como también vas a un gimnasio y te dicen, no, puede trabajar el sistema muscular. Pero volviendo a la ley de Steele, a la ley de la arteria, a la ley de la circulación,
Cuando vas al gimnasio haces abdominales. ¿Y qué pasa cuando haces abdominales? Estrujás el hígado, Claro, estrujás todo el sistema porta. Cuando salís a correr, haces una limpieza visceral. Entonces empezás a desintoxicar. Los primeros días te puedes sentir mal, pero luego te puedes empezar a sentir mejor. O sea, lo que hay que generar es la conciencia visceral en la actividad física, que es lo que claro, está faltando. ese bombeo del diafragma que va generando justamente todo lo que vos decís. Exacto. El hígado se mueve 600, tendría que moverse 600 metros por día por bombeo del diafragma. Si Ujú. estamos sentados, vamos a suponer que se mueve 300, entonces empieza a perder función. Esto llevado 4, 5, 8, 10 años, una persona que es sedentaria. Entonces, esa actividad de bombeo sobre esa esponja, ¿sí? Si miramos un hígado a nivel de anatomía, es una esponja, la tiene que exprimir para que pueda sacar la sangre sucia y que pueda empezar a meter sangre limpia. O sea, la actividad física no solamente es a nivel muscular, lo que estamos haciendo es dando mejor circulación a nivel visceral. Por eso la ley de la Claro, arteria es fundamental en la actividad física. bien. A ver, por acá tengo una pregunta más, para que aprieto, porque Adriana, ¿qué dice? Torsiones del respiraciones y yoga. torsiones de yoga también favorecen. Claro, Sí, fundamental, claro. Los hindúes hicieron todas las posturas, ese es el otro tema del yoga, confundir que el yoga está hecho para estirar músculo, el yoga estuvo hecho para trabajar una conciencia que es distinta a la que nosotros tenemos los occidentales, fue justamente hecha para trabajar a nivel de órganos, no para estirar un músculo. No trabajaron los isquiotibiales. Por eso los hindúes también, de vuelta, siempre dentro de una filosofía, que es lo principal de la osteopatía. Los hindúes no comen carne. Entonces, entonces las posturas están hechas para personas que no son carnívoras. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ellos no hicieron, no existe el yoga terapéutico, no existe el yoga para mejorar la postura. Es el yoga dentro de una filosofía, como la osteopatía. La osteopatía no es de la kinesiología. La osteopatía es una filosofía, es independiente, que después por ley tengamos que estudiar osteopatía, debo ser kinesiólogo, está perfecto, pero es una filosofía, cosa que está faltando en la kinesiología. ¿Sí? Entonces, no hay que romper ese marco que es súper importante, que es dónde estamos ubicados. No es lo mismo un arte marcial de Japón, la India, de China, y la osteopatía no es lo mismo que la quiropraxia, tiene su filosofía. El yoga tiene una filosofía y está trabajando todo el tiempo el sistema visceral, obviamente. Nos claro, desviamos un poquito del sistema hepático y cefalea, pero bueno, son siempre lo que los ah, pacientes buscan trabajar claro. Y el tema de la para respiración sentirse es mejor. también fundamental. Solamente estás trabajando a nivel diafragmático, a su vez a nivel visceral, y bueno, aumentás lo que es Súper, súper, súper importante. y a nivel emocional también, Súper, súper importante la respiración. Cuando hiperventilás, liberás plexo solar y liberás lo emocional. claro, ¿Sí? Eso es súper importante. Siempre, como a los pacientes que no tienen vesícula biliar, o sea, el tratamiento hablamos de la osteopatía, que es trabajar cráneo, hígado, cuando digo cráneo es cerebro, más que el cráneo hueso, ¿sí? La escuela de osteopatía, la EFOI, busca trabajar a nivel sistema neurovegetativo, no a nivel de los huesos, y trabajar el hígado, ¿sí? La columna, trabajando a nivel neurovegetativo, no el tras solamente, sino a través de diafragma, de dura madre. La osteopatía es un combo el tratamiento de la cefalea hepática. Osteopatía, fitoterapia, donde hay que agregar desintoxicar el hígado. En las personas que tienen problema hepático, agregar chofitol, que tiene boldo, mentol y otras plantas más, que lo que ayuda es a expulsar todo el tiempo, más principalmente el alcohol. Por eso algunas cefaleas son de los viernes, porque es pospeña del jueves o del sábado, que no es lo mismo que la cefalea del martes. Y yo pongo siempre como la catarsis emocional recreativa. La catarsis emocional recreativa es que el malestar, el enojo que tenemos todos, porque las emociones se contagian, ¿sí? Nos vamos contagiando emocionalmente, la persona tenga que poder tener un lugar donde hacer esa catarsis, ¿sí? Hoy con el tema de la pandemia se multiplica eso porque al no haber, por ejemplo, las canchas de fútbol, que es donde las personas en Argentina sacan toda esa ira, se contiene. Entonces, salir a correr, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, pero no principalmente
para mí el punto principal de la actividad física es que la actividad física no se convierta en un trabajo, porque si no el cerebro detecta que es trabajo, que es rutina. La actividad física tiene que producir tres químicas, que es endorfina, tiene que producir oxitocina, ¿sí? Y serotonina, ¿sí? Tenemos que buscar dopamina, no serotonina, dopamina. Por eso es que tiene que buscar una actividad física que disfrute. No Claro. existe la actividad física ideal. No existe algo. Vos lo pones a un jugador de rugby a hacer yoga y se infarta. Necesita ir a golpearse con otro y va a salir contento. Entonces, se tiene que generar una química, no tiene que haber rutina. Eso libera la congestión cerebral para que empiece a disminuir la cefalea. O En sea, consultorio siempre me preguntan eso, ¿qué puedo sí, esa es hacer? la pregunta. Me mandaron a natación, me mandaron a yoga. Mira, yo le respondo siempre lo mismo, le digo, hacé lo que te dé placer. Es Primero porque fundamental. primero lo que más te va a ayudar va a ser eso, y segundo porque lo vas a poder mantener en el tiempo. Si vos estás haciendo algo de forma forzada y que no te gusta, vas a durar una semana seguramente. El cerebro siempre registra rutina y la rutina es trabajo y el trabajo pasa a ser estrés. Entonces la persona tiene que encontrar su actividad física que le genere placer y estar ahí, estar en eso, porque es la dopamina y la oxitocina la que generan la relajación muscular y la que va a hacer el cambio en la química. Entonces, como para ir cerrando, porque veo que quedan 8 minutos, Sí, a mí me gusta algo que es de la Gestalt, y principalmente viene de Richard Bandler, el creador de la programación neurolingüística, que es, ¿yo qué hago como osteópata? Ayudo al paciente a gestionar mejor sus síntomas. El paciente puede en un 20% aliviarse el síntoma definitivamente, pero principalmente el síntoma tiene una intención positiva. Entonces, lo que yo busco es que haya, tal vez, una cefalea tensional una vez cada 10, 15, 20 días, de un rango de intensidad por debajo del 30%, y que si la intensidad es alta, al ser atendido con osteopatía, lo maravilloso es que cuando toma un analgésico, baja mucho más rápido la intensidad y no se mantiene en el día. Entonces, que la cefalea no dure, o sea, disminuir la frecuencia y la intensidad, y enseñarle al paciente que es el airbag que tiene para que no se pegue un palo. Entonces, te aparece la cefalea, ¿qué comiste? ¿Te enojaste? ¿Sí? ¿Estás estresado? ¿Tuviste mucho tiempo en la computadora? No, la cefalea tensional, pueden decir, ¿de esto se cura? Se mejora, ¿sí? Y a veces pasan 2, 3, 4 meses sin cefalea, pero es un sistema de alarma que creó el cuerpo, que generó como un reflejo que el paciente tiene que saber gestionar. Entonces la persona empieza a entender cada cuánto tiene que venir al consultorio. Yo siempre digo, cada 10.000 kilómetros tenés el service. Cada uno tiene su auto, algunos lo hacen en un mes y medio, otros lo hacen en 20 días, otros cada 3 meses. Y vamos evaluando ese cambio. Y en las mujeres, principalmente para mí que es el punto crucial, el cambio se genera a partir de los 20 días de una cefalea. Normalmente hasta las primeras 3 sesiones de un tratamiento de osteopatía no va a haber cambios. Es muy probable que disminuya un 50%, pero no desaparezca, porque tengo que esperar que cambie el ciclo hormonal de la mujer para que se genere otra química. En- y en los pacientes que son anticoagulados exactamente lo mismo. Necesitamos que se modifique esa química. ¿Sí? Entonces hay que esperar ese biorritmo que tiene cada cuerpo, saber leer los tejidos de cada cuerpo y que el paciente vaya entendiendo cómo manejar su cuerpo y que la cefalea es el airbag, son las alarmas que tiene para ir bajando cambios y nosotros ayudamos a gestionar ese cambio, a gestionar esa alarma que tiene, pero no a neutralizarla definitivamente. Eso no, yo nunca sacaría definitivamente una cefalea. La disminuiría, voy a disminuir a un 10, un 15% una vez al mes o cada 2 meses, pero es lo que necesita la persona para poder relacionarse. Eso es lo principal. Y obviamente va a tener muchísimo menos irritabilidad y un mayor, como dicen en la programación, no, en la Gestalt, un darse cuenta es, bueno, comí esto,
Viene al consultorio y me dice, digo, ¿qué te pasa? Tengo cefalea porque tomé mucho alcohol, listo. Tengo cefalea porque me enojé con mi jefe. Tengo cefalea porque me estresé. No es un fantasma. Empieza a entender de dónde viene la cefalea y la intensidad es mucho menor. Y a mí me ayudan los tejidos, que es otro punto maravilloso de la osteopatía, poder hablar con los tejidos, cómo tiene que gestionar esa alarma, ¿sí? Porque cuando trabajas con abordaje tisular, con las conciencias a nivel emocional, y ni hablar con los linajes ancestrales que se trabajan en los tejidos, es que el paciente empiece a inconscientemente o su no consciente a gestionar esa alarma mejor durante el día. Eso es lo maravilloso que hacemos de la osteopatía, no es un crack, se va y Claro, toma un químico, ¿sí? Pero eso es lo que nos sucede a todo ser humano, ¿sí? Los síntomas están para eso, están justamente para eso. clarísimo, clarísimo. Bueno, nos queda un par de minutos. Igualmente, ya te digo de ahora, te voy a comprometer para que hagamos otro vivo de otro tema, porque la verdad que Dale, estuvo bárbaro y dale, se aprende buenísimo. un montón, se aprende un montón. La verdad que me encantó que todo lo que dijiste y que hayas aceptado poder estar acá. Pero bueno, gracias a todos los que nos vieron también. No sé si vos te querés ir despidiendo. Sí, la verdad que un disfrute para Sí, mí poder contar mi experiencia, transmitirla, principalmente hacer osteopatía desde el Instagram es buenísimo, porque como me dijo una vez una osteópata, una palabra tiene mucho más fuerza que una manipulación, entonces poder llegar a que con mi experiencia poder ayudar a aquellos que tienen cefaleas o aquellos que necesitan herramientas y yo lo pueda nutrir con mi experiencia, pero es la verdad que una genialidad vivir esto y como siempre, agradecido a vos por tu inquietud, que cada día y medio me mandás audio de 2 o 3 minutos preguntando dudas, pero está buenísimo porque ojalá se pueda seguir dando mucho más seguido y que inclusive que lo puedan hacer los otros osteópatas también acá. Así que nada, abrazo a todos y dale. bendiciones a todos. Gracias, Germán. Buen fin Un de. Nos abrazo. vemos. Chao, chao. Igualmente, buen fin de. Chau, chau.